Moriremos como ratas. ¿Cómo están, mi querido Besarión, doctor Vaporeso? Bienvenidos a este quinto episodio de Moriremos como ratas. ¿Cómo están? Monje ¿Cómo Oscuro, andan, un gusto. Besarión, un abrazo a la distancia. colegas? ¿Cómo estamos? ¿Quién diría que llegaríamos al 5, no? Exactamente. ¿Qué número el Sí, 5, eh? ¿Buen número Eh, o mal número? es depende. auspicioso, es impar, no tengo idea. Hay gente que lo jugaría a la quiniela, que tampoco sé cuál es, así que si algún oyente sabe sobre timba y esas cosas, nos puede avisar qué número es el 5. Perfecto. Entonces, bienvenido número 5, bienvenido a un nuevo capítulo de Moriremos como ratas. ¿Qué tenemos preparado para hoy, muchachos, señores? Más que nada, una duda existencial, si me permiten. Les voy a contar una pequeña situación que me ocurrió y que me generó más que angustia. ¿Me permiten? Adelante. Resulta que fui a hacer un trámite, de esos trámites engorrosos que uno hace. Eh, Llegué a un edificio particular a hacer un determinado trámite y la persona que me atendió tuvo, tuvo la habilidad de preguntarme algo que no pude responder. ¿Quién soy? Me preguntó, ¿vos quién sos? Y no supe qué responder. Me quedé trabado, no tenía respuesta alguna, me quedé ¿El monje angustiado. oscuro? ¿Cómo? ¿El monje oscuro? Me quedé pensando y quería charlar con ustedes. En un momento le dije, mirá, me acabas de cagar el día. Y después le dije, no, me cagaste la vida, porque me quedé pensando, porque no sé quién soy. Y, y esta persona me dijo, ¿a quién se la cagué? A mí. ¿Quién sos vos? Y no supe qué responderle. Así que me fui, me ganó la discusión. Y enojado, intenté encontrar esa respuesta. Entonces llamé a mi familia, amigos, familiares, amantes, examantes, y de todo un poco preguntando quién soy yo. Y algunos me daban diferentes respuestas y ninguna me dio satisfacción. Obsesionado también con la búsqueda de la identidad, empecé a preguntar al resto, preguntarle quién sos, y me dieron respuestas todavía más vagas, más imprecisas, y me quedé más angustiado. Entonces un poco de crisis de identidad hizo que quiera hablar con ustedes. ¿Saben ustedes quiénes son? Yo tengo alguna pista y quizás ¿Y cómo? con esto podemos arrancar. A Quizás ver, ¿cómo podemos, sería? quizás podemos ubicarnos. Mira, hagamos unos pasos, arranquemos con algunos pasos. ¿Quiénes somos? La pregunta también podemos sumarle otro. ¿Para quién? ¿Quiénes somos para quién? Por ejemplo, Bien. para mi mamá, yo soy su hijo. Entonces ya ahí tenemos algún dato, ¿no? Soy el hijo de alguien. ¿Ustedes son hijos de alguien? Supongo Creo que que sí. todos. Todos Todos somos Todos. hijos somos de hijos Ah, de alguien. alguien. ¿existe alguien que no sea hijo de alguien? Sale otra pregunta. Me están respondiendo una pregunta con otra pregunta. Muy bien, Se vamos bien. trata de eso, de este programa. Sí, Sí. sí, sí. Más dudas, dudas y más dudas. Bueno, somos El hijos de alguien. ombligo es la señal. Ahí tenemos una pista. ¿Sos hijo de alguien, monje oscuro? Soy hijo de alguien. Esa sería una respuesta. Y de hecho, cuando les dije que llamé por teléfono para preguntar, llamé a mi mamá. Y le Ajá. pregunté, ¿quién soy, mamá? Y me dijo, sos mi hijo. Y me puse Mm. contento, pero después llamé a una pareja y le pregunté quién era yo y no me dijo que era su hijo. Entonces me confundí. Ujú. Dije, ¿cómo? Para una soy un hijo y para otra no. Entonces, ¿esa identidad va a depender de quién me diga o no va a depender de mí mismo? Y me compliqué la vida y estoy complicado y quería complicársela a ustedes. La Hijo de identidad, alguien. sí, qué hijo de alguien, ¿no? Suena insulto. Sí. Sí, La, para un juez de línea. ¿Usted qué opina, Besarión? ¿Quién es usted? Se la compliqué. Creo que te dejó más Sí, sí, tan complicado como la sí, sí, secretaria, ¿eh? sí, sí, No, sí, me sí. complicó tanto que al no saber quién soy y preguntarme, Besarión, ¿quién sos? Yo no sabía que era Besarión, entonces estoy en un agujero negro Ah, flotando en el espacio. estamos muy bien, muy Sí, bien, muy Claro. bien. Está no, buenísimo eso no porque sé hay quién soy yo. personas que me han respondido cuando preguntaba, me dijeron, es fácil, yo soy Roberto, fácil, soy Azucena. Y lo que me daban era un nombre que quizás era cuestión de estar en otro ámbito como para que tenga un seudónimo, un apodo, un sobrenombre, un apellido, cosas que no tienen que ver solo con el nombre. Entonces, la identidad quizás no tenían que ver con la nominación que había tenido. Algunos me respondieron, soy el arquitecto, soy un terapeuta, Ujú. soy un artesano.
y se identificaban más con su profesión, con su oficio, pero quizás ese trabajo era algo meramente temporal y era cuestión de años como para que esa persona no esté más en esa actividad. Otros me respondieron vinculado a esto, al vínculo, valga la redundancia. Sos mi hijo, soy tu madre, soy tu padre, a lo Anakin Skywalker, ¿no? Skywalker. No sé, vinculado a soy tu esposa, soy tu amante, o sea, vinculado a esto. Otros me hablaron, y es llamativo, me dijeron, bueno, soy, y me dijeron el número del DNI. ¿No? El DNI, como ustedes bien saben, es un documento nacional de identidad. Y habla de esto, de la identidad propia de alguien. ¿No? No es llamativo, o sea, ¿con qué me identifico? Con estos números. Somos números. Un número que me da un Estado, un gobierno, una nación o una ciudadanía y me dice, vos sos tal número. Entonces me identifico con eso. Otros no, me dijeron, soy una mujer, soy un hombre, nací con el cuerpo hombre, pero me siento mujer. Entonces mi identidad, vinculada al género, me identifico de esa manera. Otros me respondieron me dijeron, soy un ser humano, mostrando una diferencia con animales, con árboles y con minerales. Entonces, más que nada una especie. Entonces me perdí más. No sé si me siguen, yo estoy perdido. Yo te sigo. Robocop se sentía un ser humano. Sí, Pese sí. a que le decían Robocop. Yo no Pero soy él se Robocop, sentía yo no ser soy humano. Robocop, soy un ser humano, dice la canción, ¿no? Es verdad, sí, es una ley de Murphy. Sí. Pero puedo interrumpirte, traigo siempre a colación un pasatiempo o algo que ver con lo religioso, lo místico. En este programa siempre traigo. Pero cuando le preguntan a Dios, en la parte Moisés le pregunta, cuando se le aparece como una luz, y le pregunta quién eres, él le responde, yo soy el que soy, ¿no? Que eso significa Yahvé en hebreo. Y me acordé lo que decías. En esa estadística, esas preguntas que fuiste haciendo, cuando le preguntaron a Dios, respondió eso, yo soy el que soy. No, me Sí, acordé de eso. esta vez no hice ninguna encuesta, nada. Lo que hice es hacer trampa. ¿Saben el código para poner en el teléfono y que aparezca número desconocido? Bueno, hice así, Sí, sí, llamé a un sí. montón de personas. Y Ah, como ¿sos les vos el que decía, anda llamando? y sí, preguntando quién sos. Antes, sí, sí, sí. Yo Si pensé alguna que vez, era una compañía de teléfono. La próxima bueno, te atiendo, perdón. sí, sí, no, no soy yo. Soy yo, pero preguntando, es una crisis existencial. Y si no nos Mm. preguntamos quiénes somos, y supongo que estamos perdidos. O quizás sea más fácil que no me pregunte cuando voy a hacer un trámite quién soy. Algunos se definen por la franja etaria. Soy un viejo, soy un pibito, soy un niño, soy un adulto, ¿no? Bueno, y me di cuenta que hay muchísimas formas de identificarse. Entonces me quedé a investigar, bien obsesivo como soy, qué era la identidad. ¿Tienen idea qué es la identidad? Ayúdenme, por favor. Buena ¿Qué pregunta, ¿eh? significa? Mm. ¿Qué piensan que es la identidad? A veces vemos no sé, la selección jugando y dice, nos falta identidad. Vemos películas de Hollywood y decimos, muchacho, nos falta identidad. Y hablamos como si hay una identidad individual y una identidad colectiva, algo grupal. Exactamente. Y hablamos, no sé, nos referimos a identidad y, mirá, identificate con esto, sos argentino. Entonces, me identifico con tantas variantes, tantos factores, que a la vez no me identifico con nada. Al momento que hablaste de identidad, en un momento nombraste el tema de la cédula o el DNI, ¿cierto? ¿Sí? Entonces me surgió una duda. Digo, ¿por qué es necesario tener un número para el Estado? En este caso, ¿no? Porque esa es la función que cumple es para el Estado. Justamente con eso que preguntabas vos. Pero perfecto, Con el tema quizás de... algunos. Cumple una función, en este caso. Cumple una función porque necesitamos que el Estado, en este caso, sepa algo de nosotros, tener alguna idea. ¿Quién se acerca al mesón a pedir una hora para el kinesiólogo, por ejemplo? ¿Qué sé yo? Entonces, digo, la identidad parece que tiene que ver con un tema práctico, parece que tiene que ver con un tema de esto de hacer trámites. Con la vida misma también a veces como un trámite, ¿no? Entonces, esa identidad tiene que ver con eso, con el trámite de vivir, con el Sí, trámite Sí. de pertenecer a algo, ¿viste? Y cuando esa identidad se convierte en algo peligroso, no voy a citar los grandes
ejemplo de la historia, pero Ajá. el tipo que se identifica como hincha de Nueva Chicago y ve pasar a un hincha del Boy y le reviente una adoquina en la cabeza. ¿Eso tiene que ver con la identidad también? Bien, De alguna sí, se forma se identificó identifica, se con... crearon en el mismo barrio, capaz que fueron a la misma Claro. escuela, pero lo ve pasar con la camiseta de otro club, puse por ejemplo, ¿sí? Y Bueno, ahí sale a la vemos vereda y entonces el que tipo le da, pa. la identidad genera problemas tanto al saber quiénes somos, o intentar saber quiénes somos, como tampoco, o también, mejor dicho, cuando no sabemos quiénes Mm. somos. O sea, ambos son un problema. Bien. A mí me amargó la existencia, no saber quién soy, y me puse a buscar, como bien decías. Además, me quedé vinculado a los trámites, como decía, me quedé tramitando un poco lo que estamos intentando hablar. Eh, la palabra identidad viene del latín de idem. Idem significa lo mismo. Lo mismo significa que es lo que se supone que se repite continuamente, que se repite siempre. Eso es identidad. O sea, la identidad vendría a ser eso que no se modifica, que no cambia, que se mantiene igual, que es algo inmutable. Entonces a eso nos referimos con identidad. Me quedé pensando en su definición y digo, pero si somos, como decía Heráclito, somos, somos un río en constante transformación y mutación, ¿no? Heráclito hablaba, le decían el oscuro Heráclito, porque había algunos fragmentos que quedaban como más de místico, más poético, más... entonces él decía, es imposible bañarse dos veces en el mismo río. Y al igual que el río, nosotros estamos en una constante transformación. Por ende, es difícil algo que se mantenga. ¿Me siguen? Sí, claro. Entonces, empecé a buscar, obsesionado con el tema de la identidad, y fui encontrando algunas cosas que me parecieron bastante interesantes. Eh, algunas definiciones dicen que la identidad son transformaciones subjetivas cuando hay cambios en el cuerpo. ¿Bien? Ujú. Cuando nos referimos a estos cambios del cuerpo, nos referimos a cambios físicos, cambios mentales, psíquicos, emocionales, también al cuerpo social, cultural. Entonces, siempre que hay un cambio en estos cuerpos, se transforma subjetivamente y da respuesta, da carácter de una respuesta a esta identidad. Es la necesidad que tenemos de encontrarle una continuidad espacio-temporal a esto que va cambiando. Porque mi vida cambió, pero yo me creo igual. Pensémonos, a ver, vamos a hacer un ejemplo. Besarión, ¿me seguís? Sí, sí. Bien. ¿El Besarión que me dijo sí, sí, en este momento es diferente al Besarión o no? Que me dijo, que está ahora escuchándome. No, es diferente. Es diferente. Pero vos, para no desquiciarte, no volverte loco, necesitas Mm. creer que hay una identidad que se mantiene y hay una continuidad. ¿Me siguen? Sí, Claro. Ese es el mecanismo que tenemos para no volvernos locos, porque cuando tratamos de pensar, recordemos, la identidad es la respuesta que surge a la pregunta de quiénes somos. ¿Bien? claro. Y Mm. cada vez que nos preguntamos quiénes somos, nos escindimos. Está el sujeto que conoce y está lo que buscamos conocer. Pero acá parece que es lo mismo. El sujeto que conoce somos nosotros y lo que buscamos conocer es a nosotros mismos. Exacto. ¿No? Una de las máximas del oráculo de Delfos decía, conócete a ti mismo, así empezaba Sócrates hablando. Pero Mm. quizás no es una puerta de llegada, sino que es una invitación a seguir buscándote. A veces pensamos que el conocerse a sí mismo, ese realizarse, ¿no? Que hemos hablado en otra Claro. oportunidad, tiene que ver con algo, como algo acabado, pero parece que es una búsqueda incesante y por ende no hay respuestas posibles, porque siempre nos vamos a estar buscando. Es una locura. Claro. Entonces, esta conclusión da lugar a pensar de que no hay nada más peligroso de que pensar que hay una versión única de nosotros mismos. Exacto. ¿Sí? Exacto. Claro. A fines prácticos necesitamos que las cosas se identifiquen. A fines quizás espirituales o eternos, quizás no hace falta. Quizás no hace falta decir yo soy doctor Vaporeso y... Porque ese doctor Vaporeso, como bien decías, va a cambiar. Mañana ya va a ser diferente. Más rato, en 5 minutos, en 10 minutos, en una hora.
Entonces, A mí me perturba cuando hay dos versiones en la actualidad. Eso a mí me llama mucho la atención. A mí, cuando escuchaba los casos que van a juicio, ¿no? En los casos de tortura, de torturadores, eh, por lo menos los que hubo en la dictadura militar en Argentina, o en otros casos, eh, que eran la pesadilla para ciertos cientos de testigos, eran personas que totalmente crueles, pero sin embargo en su casa, con su señora o capaz que con su hija, con su vecino, eran otra persona. Era una persona querible, un vecino querible, y eso a mí como había dos versiones de la misma persona, ¿no? O de asesinos seriales, ¿no? Muchos casos que llaman la atención, ¿no? Donde, ¿cuál es la identidad, ¿no? Capaz que eh, para la esposa, que no sabía lo que hacía el marido, eh, era un ángel, ¿no? Y para otra persona era un demonio. Eso ujú. también, ¿no? El juicio de lo que nosotros vemos, el juicio es una cáscara capaz. No sabemos bien qué estamos viendo, ¿no? Eso también me llama la atención de esto, ¿no? De la identidad. Es interesante lo que Muy dice bien. Besarión sobre, suena, vinculado a la identidad, hablamos sobre crisis de identidad, pero también esto, trastornos disociativos de la identidad, ¿no? Esto es lo que llaman comúnmente eh, personalidad múltiple, ¿no? Sí. Así como múltiples personalidades, una identidad que está disociada, pero eso sería algo patológico y extremo, como vieron en películas, no sé, tipo Como Fragmentado, sí, fragmentado, Split, exactamente. sí, ¿cómo se llama en inglés? Split, ¿no? Como Exacto, dividido. sí, Ujú, sí. Después otra, no sé, El Club de la Pelea, hay bastantes ujú. películas que se vinculan a eso. Pero Besarión dice algo que es interesante, quizás ese trastorno o esa disociación es propia del ser humano y que nosotros somos uno en cada contexto y diferentes. No sé, algunos me llegaron a responder, yo soy una persona. Y es interesante el origen de la palabra persona. Claro. Eh, persona viene de prosopón, el griego que significa pros, significa delante, y opos significa cara. Delante y la cara. Hay dos orígenes que tiene esta palabra, pero los dos repiten a lo mismo, a una máscara. Por un lado tenía que ver con las máscaras que se les ponían a los cadáveres cuando se los enterraban. Entonces, más que nada estaba ligado a la categoría de rol. Nosotros, la persona se cree que es lo más transparente, objetiva y que siempre es lo mismo, pero está siempre vinculado a uno, está vinculado a un rol, a qué función o lugar ocupa ahí. Y eso me parece interesante. Persona parece que es lo más permanente y constante junto con la identidad, pero está vinculado a un rol. Yo me pongo a pensar, doctor va por eso. ¿Usted es el mismo cuando está con sus amigos que cuando está con su esposa? Justamente no, justamente eso pensaba recién. Como incluso para cada uno podría tranquilamente tener un nombre diferente. Imagínense, Exactamente, hasta ese uno. punto lo estoy pensando lo que usted O plantea. sea, quizás Más usted no oscuro. se llame doctor Vaporeso cuando está con su esposa. Quizá no. Sí, sí. Bien, no voy a preguntar cómo se llama, pero quizás tenga que ver con ese rol, con esa función, con esa Para mí es máscara. Vichy. Para ¿Eh? mí se llama Vichy. Vichy. Sí, Sí, me sí. arriesgo. Para mí en la intimidad es Vichy. Y hay identidades que O son, pom pom. sí, sí, más íntimas todavía, más en la intimidad Ujú. todavía hay identidades que cambian. Entonces, quizás nos pongamos máscaras y la personalidad no sea más que máscara. Otro origen de la palabra persona viene de personare, que significa resonar, porque el orificio en la boca, en las máscaras, era para que se escuche y cambie, ¿no? Como para una vibración sonora que tenía en esa zona. ¿Me siguen? Ujú, sí, Sí, sí. perfecto. Entonces, básicamente nos ponemos a pensar, persona está vinculado a máscaras y todo lo que no somos más que máscaras, máscaras que nos ponemos y como decía Besarión hace un ratito, dependen dónde estemos y podemos hacer cosas completamente contradictorias y por esa multiplicidad de máscaras que tengamos. Nietzsche se hacía una pregunta, ¿no? Y decía, detrás de las máscaras ¿hay un rostro original? ¿Hay realmente un rostro? Porque si nos ponemos a pensar, una máscara, ¿qué hace? Enmascarar un rostro. Claro, está sobre Sí, un Entonces, rostro. claro, sí. como decíamos, decía, delante de la cara. Entonces Mm. Nietzsche se preguntaba, decía, ¿hay una cara original?
O sea, ¿hay una única cara y después son máscaras? ¿O realmente todas las demás? Porque uno dice, la verdad es que en el trabajo, cuando me voy a cualquier lado, no sé, en cualquier carácter social, yo soy de una manera, y algunos pueden llegar a decir, pero en casa yo soy yo. ¿No? ¿Me Claro. siguen? Sí. Pero también podríamos decir, mirá, incluso el yo que está en tu casa y que está en la parte más íntima, no deja de ser más que una máscara, una mera máscara, y una identidad temporal que yo asumo en esa función. Entonces, Nietzsche termina de preguntar y dice, pero entonces, si cada máscara tapa a máscaras y el gran error es creer que las máscaras se creen rostros, sería un error seguir llamando, y no tendría sentido llamando máscaras a las máscaras, porque no enmascaran nada, porque no dejan de ser máscaras que tapan máscaras. ¿Me siguen la idea? Fue como un trabalengua. Claro. ¿Sí? Hay algo más absurdo que quería comentarles, que está vinculado a la identidad. Entonces hay una pregunta, y ahí ustedes me tratan de ordenar mi cabeza, que es, ¿qué somos nosotros? ¿Somos un alcaucil o somos una palta? Hoy me regalaron una palta y me acordaba de eso. No. Sí. Tengo ciertas características de ninguna la de las palta, dos pero... Bien, bien. Yo escuché esta frase y dije, ¿qué estás diciendo? En realidad lo escuché como, Un somos tomate. un agua, ¿cómo es? Agua, no, la palta, ¿cómo se llama? ¿Aguacate? Aguacate. No, Y el vendepatria, ¿cómo va a decir alcaucil, aguacate? alcachofa. Si lo había leído Lo- así, digo, ¿qué son estos? No, No sé cuánto. alcaucil. Sí, no, está bien, pero lo leí como alcachofa y como aguacate y ya me perdí, pero bueno. No, Entonces, sin la payos. pregunta era, ¿qué somos? ¿El yo? ¿Es un alcaucil o una palta? Entonces, Mm. pensándolo un poco, si somos palta, ¿ustedes comieron alguna vez palta? Sí. Ayúdenme. ¿Cómo es la Sí. palta? ¿Cómo es la palta? Hay varios tipos. La más común es como cremosita, es como... ¿Es cremosa? ¿De qué Sí, color es? suele Verde. ser verde. Verde. ¿Y uno en el medio que tiene? Un Un carozo carozo. gigante. Bien, bueno. Si la identidad fuese una palta, tendría que ver con que existe un yo, que es un carozo, que es la esencia, y que nosotros la parte más rica, más jugosa, más carnosa, no deja de ser nada más que vestiduras y máscaras, ¿no? Esto que va cambiando, pero existe un carozo fundamental, que es desabrido, que no lo comemos y sirven para dar más frutos, pero no deja de ser la parte fundamental. En cambio, el Sí. alcaucil carece de ese carozo. Ujú. ¿Probaron alcaucil? Sí. Sí. Es muy rico el alcaucil. El alcaucil es... Tiene un lo corazón ponemos igual, ¿eh? Ujú. Tiene un corazón, pero el corazón no deja de ser más que el desprendimiento del tallo. Mm. El fruto del alcaucil es la proliferación de las hojas. Entonces, si la identidad es un alcaucil, lo veríamos como Lo de quitarle Nietzsche, las gradualmente máscaras las sobre hojas, máscaras. las hojas, las hojas, las hojas. Entonces, Mm. quizás no, si nosotros, nuestra identidad tiene que ver con un alcaucil, es deshojarnos gradualmente entre los diferentes matices que tenemos hasta encontrarnos con nada, porque detrás de las hojas hay un corazón que deja de ser el tallo. Y pero Entonces se yo pierde capaz ese. que es muy básico, pero ahí la pregunta como el ente, la conciencia. Si hay alguien que está preguntándose o está observando, quiere decir que hay un ente. Eh, Claro. entonces, sí o sí, si hay alguien que está preguntando que si hay máscaras es porque hay alguien, hay algo. ¿Cómo De se? la A ver, nada no Besterión, salen preguntas. es De la nada interesante. no hay nada. Sí, Claro. de la nada no hay nada. Mm. Bien, bien. Son dos, por eso dos posturas. Está la postura de la palta, ¿no? Que dice, mirá, en realidad hay un ente, que es un carozo, que se Sí, pregunta por qué es la identidad. Que como dijimos, hay una incisión cada vez que me pregunto quién soy, ¿no? En sí. sánscrito se denomina ahankara, ¿no? Esa falsa identidad, pero también se dice que hay una verdadera identidad que hay. Hay algo que se mantiene constante. Y Es yo me la juego interesante por esa. por O sea, esa. no sé, yo apuesto a la palta. Bien, bien. Pongo No la sé, ficha ahí. ejemplo, no sé, en psicoanálisis se habla de un yo. ¿Escucharon hablar del psicoanálisis? Sí. A veces. Bien. Sí. Se habla de un yo, de un super yo, que suena a superhéroe, ¿no? Y de un ello. Y el yo tiene que ver con, parece, con esa identidad, ¿no? Pero acá el yo no deja de ser más que una instancia psíquica que va articulando estas instancias, la superyoica, el ello y la realidad externa.
¿no? No deja de ser relativamente consciente. Entonces tiene que ver con eso y nos identificamos desde ese lugar, ¿no? Yo tiene que ver con eso, con ego. De ahí viene en italiano io, co en catalán, no sé, en castellano es yo, G en francés, y bueno, y así vienen, ¿no? Es ego, ego. ¿Bien? El budismo es más la teoría de la Causil, ¿no? El budismo. ¿Cómo sería? A ver. De que no hay nada. Esa teoría por eso, del cero, de llegar al el estado supremo es ese, ¿no? ¿O no? Del vacío, ¿no? ¿O Claro. entendí? Sí, Bueno, sí, hay doctrinas que básicamente, tipos de budismo, porque también se engloban, que apuntan que en realidad el truco es, eh, por medio de liberarse el deseo que nos cautiva, ¿no? Un cautiverio material por medio del deseo, la idea es suprimir el deseo y fundirme con nada, encontrarme con ese tallo y estar en la nada. Es interesante. Hay puntos de filosofía y psicología que al ego lo toman como, a ver, lo toman como, está utilizado para designar la conciencia del sujeto. La conciencia, que es básicamente lo que decías, Besarión, que tiene que ver con la capacidad para entender esa realidad. Hay algo que entiende esa realidad que está surgiendo, ¿no? No sé, hay muchas formas de entender el ego. Es el que se pregunta, ¿no? Es el que Bien, cuestiona. está la frase también de diciendo a alguien, che, me parece que tenés mucho ego vos, ¿no? Como Claro. básicamente como si fuera sinónimo un orgullo, ¿no? Una excesiva valoración de uno mismo. Entonces por eso hay muchas formas de entender, pero si volvemos nuevamente, la identidad ¿qué es? Es una necesidad nuevamente de tratar de entender quiénes somos. Claro. Es muy difícil de entenderlo. Se dice que que en esta identidad es un proceso de reflexividad, es una doble lectura, que uno es escritor y autor simultáneamente de su propia historia. ¿Me siguen? Sí. O sea, uno se escribe y se lee desde un determinado lugar. Por ejemplo, el yo de ahora, si lo leemos del futuro, no va a ser igual, ¿no? Uno Exacto. mismo no es el mismo. Cada día nos vamos repensando, nos reconfiguramos, ¿no? La identidad no deja de ser más que producto de una interpretación. No es que nacemos vacíos de contenido, es una interpretación. Entonces la identidad no deja de ser más que interpretar una determinada configuración que tenemos de nosotros mismos. Es un fondo virtual, una configuración pensada como una narrativa. Y los relatos no dejan de ser más que verosímiles para nosotros mismos. ¿Bien? En conclusión, ¿sabemos quiénes somos? Está complicado. Quizás el truco sea gradualmente desidentificarnos y no identificarnos más. Gradualmente entender que no somos el nombre, el DNI, la nacionalidad, no somos esto que nos hacen creer, como bien decía doctor Vaporeso, que quizás esto que soy, que yo creí que yo elegía ser, no deja de ser más que una demanda de un determinado engranaje social que me dice, vos tenés que ser esto. Claro. Y que alguien depositó eso. ¿Y qué opinan de los apodos? Los apodos. Es un tema pesado con este tema de la identidad, ¿no? El apodo, el mote. Por ejemplo, si a un tipo le ponen de apodo de chico el rata, ya de alguna forma lo estigmatiza. Claro. ¿No? O a Sí, ese, el grande o a ese es el borrachito que le decían asistencia perfecta, porque siempre vino, por ejemplo. Es muy bueno. Entonces, el tipo ese puede aspirar a ser presidente de Microsoft si le dicen el rata. Nunca lo llamaron por el nombre. Y le va a costar más que a otro que se llama, no sé, Bill Gates. Sí, el tema es que usualmente los apodos remarcan rasgos de la personalidad que son evidentes A veces es justo, y que son... a veces no. Y que son... A veces lo dijo alguien cruel y quedó. Sí, también, quedó. también. Sí, también. Pero a veces se remarcan cosas que uno mismo son las más dolorosas también. Cuando te dicen el narigón y vos estás luchando ¿Usted contra... votaría a alguien que se llama el monje oscuro para presidente? Por ejemplo. Claro. ¿Para presidente de qué?
Pues si me dice que del para... club de fútbol del barrio. y Yo no. ¿Cómo va a votar el monje oscuro? pero para el fútbol está bien el monje oscuro, ¿eh? No, es un monje oscuro. ¿Sabes las patadas que debe Si pegar después vas monje al oscuro? descenso, pero no, pero si después te vas al descenso, se robó toda la plata y Ah, ¿qué bueno, querés? sí. Votaste al monje oscuro. Es interesante porque a veces confundimos el tema de los apodos, los sobrenombres, los que me dijeron también motes, eh, seudónimos. Quizás alguno de nosotros está mintiendo y no se llama ni Besarión, ni Monje Oscuro, ni Doctor Vaporeso. Seudónimo significa pseudo, que es algo falso, ¿no? Y nómino tiene que ver con nombrar. O sea, quizás alguien de nosotros está usando un seudónimo, un nombre falso, No, mi ¿no? mamá me puso besario. Bien, bien, bien. Sí, Pero quizás a mí me figura en el documento, doctor Vapores. bien, bien. Yo no pienso decir si me figura el monje oscuro o monje oscuro solamente. Ajá. Quizás sea mi nombre o mi apellido, que no es lo mismo. Y un sobrenombre no es lo mismo que un mote ni un apodo. Pero lo ponemos todos en la misma bolsa y nos podemos identificar así. Pero tenemos ese mandato de identidad, que es, el mandato es, sí o sí estamos obligados a pensarnos y a repensarnos quiénes somos. Y es una obligación social. Tenemos que saber y se enoja la sociedad si no sabemos quiénes somos. Y siempre la lectura, ¿se acuerdan que les dije que era una lectura y una relectura? Claro. Siempre es desde un otro. Siempre la identificación requiere un otro, ¿no? Un ejemplo, no sé. Eh, Uno de los que me respondió me dijo, la verdad soy un adulto mayor. Y me respondió así, sé que ser viejo es horrible, pero yo la paso bien, ¿no? Diciéndome que él sabía y la interpretación social, pero él la pasaba bien. Y siempre la identidad, esta identificación tiene que ver con un otro, con una otredad, ¿no? El otro, que significa lo contrario, parece a yo, ¿no? Pero Mm, siempre un yo no deja de ser más que un otro. mm. ¿Me siguen? Sí, sí, Seguimos. sí. Sí. Eh, no sé, es difícil no identificarse con todo lo que dije y no volverse loco, pero realmente todo lo que hablé no me dio ningún tipo de respuesta, me dio más dudas. Si partamos con esa idea, o sea, sigamos, digo, con esa idea de la identidad como una necesidad. Eso es muy interesante y también lo hablábamos al principio, cómo es necesario tener una identidad. Y el tema es, ¿quiénes somos? No, porque esta necesidad surge cuando estamos rodeados de otras personas, ¿no? Que como decíamos, nos identifican como hijo, como esposo, como una persona mayor, etcétera, etcétera. Pero ¿quiénes somos cuando estamos solos? Eso. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes Sí, sí. somos? Soy, porque no puedo decir soy o hijo o soy un padre. Usualmente no nos identificamos así a nosotros mismos. ¿Quiénes somos Mm. cuando estamos solos? Eso está bueno, ¿no? Porque como dábamos el ejemplo de la palta, eh, hay alguien detrás. Hay alguien detrás. Hay alguien que está detrás de todos estos nombres, seudónimos, apodos. Entonces, esa quizás es la pregunta fundamental y es lo que vos te planteaste y lo que te dejó tan mal, monje. Estoy angustiado, estoy Sí, lo que te angustiado. dejó tan angustiado es quién sos cuando estás solo, cuando no te estás señalado y cuando no hay una necesidad de tener un nombre o un apodo. Es una interesante pregunta. Algunos responden que hay una esencia que se mantiene y tiene que ver con eso que ustedes hablaban, ¿no? Hay algo que se preguntan que es... y otros dicen, mirá, no hay posibilidad de estar solo nunca. Siempre, por más que estemos aislados, siempre vamos a estar acompañados. Acompañados con algunas imágenes espectrales, y no me refiero a fantasmas, espíritus chocarreros, como habíamos hablado en otra oportunidad, Claro. sino como simbólicamente hay un otro, simbólicamente siempre estoy acompañado, incluso con las diferentes versiones que yo tengo de mí mismo, ¿no? Ujú. Como dije, identidad tiene que ver Claro. eso, con uno mismo. Entonces siempre, no hay posibilidad de estar solo, sí aislado aparentemente, pero siempre, nunca vamos a estar en soledad. Siempre va a haber un otro. Y otro significa eso, ¿no? Viene el alterismo, ¿no? La alteridad, ¿no? De ahí viene la palabra altruista, ¿no? Altruista tiene que ver, istas significa como una doctrina, un activismo vinculado a un otro, ¿no? De ahí viene la palabra también adulterio. Ujú. ¿Saben lo que es adulterio? ¿A qué les suena?
Eh, pecar A contra la ver, santa institución de la familia. No, de la pareja. bien, bien, Sí, el contrato matrimonial. bien. ¿No? ¿Está Ah, bien? sí, viene de, a ver, De doctor Va por Wampa. eso, ¿qué Del Sí, griego significa Wampa. adúltero? coincido con el doctor Viene acá. de dos palabras, ad y de alterismo. Ad significa cerca de, o sea, Sí. es llamativo, pero significa cerca de un otro. Se supone que uno está cerca de un otro donde no debería estar, como decíamos, violando esa fidelidad. Sí. Entonces, si estás cerca de un otro, deberías ser un adultero, ¿no? Estás cometiendo adulterio. Es Mm. interesante. Ahí, bueno, me quedé pensando en No es el- lo mismo ser adulto que adúltero. cómo sería eso. No es lo mismo. No es lo ¿Por qué mismo. no? No es lo mismo Mi cemento loma vecino, negra. ¿se acuerdan? No es ¿Se lo acuerdan mismo. de mi vecino? Mi vecino me Mm. dijo que todo adulto es un adúltero. Ah, sí, ¿eh? Sí, sí, No, está mal. Tú eres vecino muy raro. Claro. sí. ¿Usted vivía en Yo condición de te calle, dije, monje monje oscuro? oscuro, que te mude. Te lo he dicho varias veces. Pero son buena gente en el ¿Dónde fondo. viven? ¿En el fondo de su casa viven? ¿En el fondo de dónde son buena gente? Y son buena gente. Yo por lo menos me identifico por donde vivo. ¿Sabe qué? Quizá hay que sacarlo como una palta, ¿no? Quizá hay que sacarle. Sí. ¿Sabe qué, monje oscuro? Hay alguien que tuvo una angustia, me hizo acordar. Era un poeta chino, no me pida el nombre. Vamos a ponerle Shang Tsung. Que él soñó que era una mariposa. Y Ajá, cuando se despertó le agarró una angustia terrible porque no sabía si él soñó que era una mariposa o una mariposa soñó que era él. me parece Y perfecto. como usted cuando fue a hacer el trámite, la verdad, tuvo la misma angustia de identidad. Mm, Ujú. Una crisis. sí. Vieron que en otras culturas creían en la reencarnación, muchas culturas creían en la reencarnación. ¿Qué opinan? Hablando de También identidad. tiene que ver con la identidad, ¿no? Porque estas A ver culturas, cómo por sería ejemplo, eso. estas culturas proponen justamente que hay una identidad única y va cambiando de cuerpo, ¿no? En la medida que un cuerpo deja de funcionar como un aparato eléctrico, se traspasa esa esencia a otro cuerpo nuevo y funcional. Los griegos no, ¿eh? Los griegos creían en la metempsicosis, que era eso que podía pasar en este momento. Por ejemplo, usted está hablando conmigo y pum, reencarna en un ornitorrinco en Australia, en este momento. Ahora mismo. Era algo así, no necesitabas la muerte, sí. Sí. Es más Y diferente. usted era suplantado por otro. Eso podía pasar. No era necesario el traspaso de. Era un traspaso de conciencia. Claro, ahí son No era- dos filosofías diferentes, ¿no? Y dos filosofías en la cual uno puede identificarse o no, y en la cual la identidad va dependiendo, ¿no? Pero quizás el secreto sea gradualmente desidentificarnos y pensarlo un poquito. ¿Somos la palta o somos el alcaucil? Me quedé pensando mucho en eso, ¿no? ¿Somos el sujeto ese, la esencia, ese carozo, ese sujeto? ¿O somos solamente nada más que máscaras tras máscaras tras máscaras y Juéguensela. realmente... Yo ¿Mm? ya me la jugué. Yo Yo, me la juego por la palta. Yo tengo una, tendencia a ser más palta que alcaucil, ¿eh? Sí. Yo me la juego por Alcaucil, soy del Alcaucil Team. Nietzsche ¿En hablaba de serio? eso, sí, sí, sí. Nietzsche decía, en un momento le preguntaron, ¿quién sos vos? Y dijo, Detrás del bigote soy había un una campo de persona. batallas. Y bueno, quizás no hay un solo monje oscuro, soy una multiplicidad de voces de monjes oscuros que tratan de encontrarle una armonía y no es más que una mera ficción verosímil. Qué loco, porque ahora me acordé de una cosa cuando nombraste, Besarión nombró este pasatiempo de Dios cuando dijo soy el que soy. Y también en la película El Exorcista, creo, si mal no recuerdo, cuando le preguntan quién es, y él dice, somos muchos porque somos legión, ¿no? Mi nombre es legión porque somos muchos, dice, ¿no? Sí, Y Ah, digo, qué sí, loco, ¿no? también. La No, pará, de contraposición, noche no hablé de eso. la, No la, hablé de eso. la posición de uno y otro, ¿no? Otro dice ser quien es, y el otro dice somos muchos, ¿no? Sí. Justamente lo que parece que hay planteaba un... el monje acá. Él se siente mucho
muchos, y nosotros acá Quizás, con Besarión no. quizás ustedes están más vinculados a lo religioso y yo más a lo demoníaco. Quizá hay un carácter celestial de parte de ustedes. O a lo Quizás revolucionario. Recordemos que Lucifer fue un revolucionario. estás nombrándolo ¿De qué? mucho. Disculpen, pero estoy planteando el tema para el próximo podcast, parece. Sí. Hay bastante para hablar, pero llevaría cada palabra, cada definición. Hoy hablamos de identidad, de yo, ¿no? Del yo no como de mi persona, sino del yo como instancia. Eh, pero cada palabra se merece un podcast aparte. Así que estaría bueno gradualmente ir investigando, estudiando, charlando, debatiendo y desidentificarnos. Vamos a intentar repensar y aguantarnos esta angustia y los invito a estos oyentes que tienen la identidad de escucharnos seguir repreguntándose y quizás no sea una búsqueda por quiénes somos, sino quiénes somos siendo, ¿no? Y identificarnos un poco con ese lugar de cambio constante. Muchísimas gracias por su respeto, su escucha y la posibilidad de hablar sobre mi propia angustia. Me parece muy bien. Y con su duda, también estoy muy seguro que cumplimos lo que este programa viene a cumplir, que es dejar más dudas todavía. Mm. Muchas gracias. Un saludo a todos. Saludos.